tardes. Para nosotros es un placer tener como invitado al profesor Oscar Melo en los encuentros con la estadística, quien actualmente es profesor del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Melo es estadístico de la Universidad Nacional de Colombia y es autor de diferentes artículos y libros. Gracias, profesor Melo, por estar con nosotros. Gracias Liliana, gracias Sergio por la invitación y es muy agradable estar acá. Bien, gracias Oscar a usted. Queremos hablar pues contigo, Oscar, sobre sus visiones, experiencias y opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. De nuevo, buenas tardes y bienvenido. Gracias Sergio. Oscar, ¿cuál ha sido tu camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto de la carrera? Bueno, pues, bueno, la trayectoria, digamos, en la estadística ya uno se va volviendo viejo estos días por ahí, el ver tanta gente que conozco, profesores y la parte administrativa de la universidad, pues me han hecho ver que ya llevo muchos años en la universidad. Eh, digamos que el recorrido, pues yo digo siempre comienza desde a veces uno desde la casa, sí, de cómo le influencian, en el caso mío, las matemáticas, que fue por el área que yo arranqué en la universidad, una gran influencia más de mi papá, no por obligaciones ni nada de que aprendiera números, sino por que no, le gustaba ponernos a hacer muchas cuentas a los hijos en la casa y muchos tuvimos la tendencia más al lado de los números. Después, pues, digamos, alguien en el colegio que me influyó mucho en la parte matemática y yo inicialmente he hecho digamos, arranqué en matemáticas en la universidad. Comencé estudiando matemáticas, hice 4 semestres que eran comunes entre matemáticos y estadísticos y en algún momento un profesor que me crucé en el camino en los cursos, que fue Leonardo Bautista, pues nos convenció a varios de los que estamos en matemáticas para irnos por el área de la estadística. Esto también pues me influenció un poco un hermano que yo tengo que es matemático y que yo no me veía mucho en el futuro siendo profesor. Casualmente hoy en día lo soy. Eh, Cambié, digamos, a estadística, me cambié con una hermana que estudiaba química y los dos nos fuimos al mismo tiempo a estadística. A mí me valieron pues todo lo que yo tomé, todas las materias, y pues básicamente fue simplemente seguir el quinto semestre de ahí en adelante. Hice algunas materias aún en ese momento de matemáticas, sí, porque no estaba muy convencido. Y de la misma estadística fue algo, cuando yo me presenté a la universidad, de hecho, en los exámenes de admisión hicieron algo muy especial en tal vez ese año que quedé en la universidad, hicieron una admisión para tanto matemáticas como estadística. Y yo decía, ¿y qué es esa cosa de estadística? Era algo que no la veía. Yo decía, no, no, es matemáticas, que estadística, esa cosa, no sé. Ahí yo veía, mi papá siempre me llevaba libros de cifras y cifras, pero me parecía que eso era más como sencillo. Casualmente me fui enamorando, el profesor Leonardo nos enamora a varios en el área de la estadística y seguimos ahí. Digamos, terminé enamorándome mucho por la parte de modelamiento, de las series de tiempo. Trabajé cuando terminé mi carrera, pues de hecho había mucho trabajo porque nos grabábamos 1 o 2 al año. Y pues eso era impresionante la cantidad de trabajo que había. Uno normalmente lo llamaban cuando estaba en séptimo semestre, octavo semestre, muchas empresas y pagaban unas cifras que todavía me parecen altísimas, ¿sí? Para una persona que no sabe todavía mucho de estadística, que sí tiene una buena formación, pero que todavía está aprendiendo de la área aplicada para poder, lógicamente, poner en función los conocimientos que se han adquirido en el programa. Digamos que fue una trayectoria
bastante interesante. Digamos, termino en la parte más de, cuando terminé ya la carrera, más hacia el lado de diseño, y a una parte que pues trabajé como un par de años en la parte multivariada y en las series de tiempo, hecho algo muy curioso, que fue series multivariadas. Sí las había visto en la universidad, pero pues me tocó ahí ponerlas a trabajar y haciendo series grandes. De hecho, hoy en día que se habla mucho de Big Data y todo esto, pues yo en esa época con computadores que uno tenía de 1 giga escasamente, tenía que procesar 1.200.000, 1.500.000 registros, como por 250, 300, 500 variables a veces. Y uno decía, y bueno, ¿y esto cómo lo hago? Y empecé a hacer unos procesamientos, y en esa época en SAS, y tocaba muchas veces procesar en SAS, comprimir, dejar comprimido lo que uno tenía, volver al SAS, y bueno, y todo eso tocaba programarlo y hacer pues un procesamiento de información bastante fuerte antes de ir a hacer un modelo, por ejemplo, como un Barima, un Sarima, de estos que en esa época hacíamos. Sí, digamos que ese es, a grosso modo, pues digamos, la introducción, inicialmente un enamoramiento de los profesores que uno va teniendo, ¿sí? A lo largo, comienzo, pues fue Leonardo, después Luis Alberto. Luis Alberto, pues una gran influencia para mí, digamos, en su momento, a través del diseño experimental, y después, pues, de ahí seguí una buena trayectoria por el lado del diseño experimental como tal. Ok, muchas gracias. Ya. Y pues, continuando un poco con esto de la experiencia y la formación, pues digamos que usted, como nos contaba en sus inicios, ha trabajado, pues digamos, varios problemas, ha resuelto varios problemas con datos reales. Nos gustaría, en las áreas que usted investiga, o no tiene por qué ser necesariamente esas áreas, contar un poco acerca de qué problemas, pues para contarle a las personas que nos ven, un poco de problemas de datos reales que resuelve la estadística de las áreas de investigación que usted maneja, Oscar. Bueno, pues últimamente, digamos, he venido trabajando con químicos farmacéuticos, y pues ellos hacen diferentes aplicaciones, tienen información de diferente índole. Por ejemplo, algo muy interesante, que en muchos años yo trabajé en las superficies de respuesta y curvas de crecimiento, y pues muchas veces sí le llevan a uno a nivel experimental información que se tomaba un poco desordenadamente, ¿sí? Hoy en día, pues me he dado cuenta que la industria empezó a ponerle mucha atención. Por ejemplo, pues, con los químicos farmacéuticos hay algo que he trabajado es, con cosmética. Me pareció una cosa muy interesante, por ejemplo, cómo se hace un bloqueador, y cómo ellos tienen información de esto, toman información hoy en día de mejor calidad, con asesoría, a veces mía, a veces de alguno que otro egresado que se va a trabajar en las empresas de ellos. Y uno, por ejemplo, algo que no creía, que un bloqueador realmente servía para proteger un poco el sol, que las cremas servían para de alguna manera disminuir un poco el efecto de las arrugas con el tiempo, si se aplican de la forma apropiada. Y uno dice, bueno, esto como que se suena interesante. Se toma información interesante ahí, tomando diferentes factores que influyen, por ejemplo, en la misma fabricación de la crema. No voy a entrar a todos los nombres porque son nombres un poco extraños todavía para mí, a veces son difíciles de pronunciar, y digamos, tienen factores de forma cuantitativa, que nos, por ejemplo, al final se envía una respuesta que puede ser la viscosidad, y la queremos relacionar con ese factor. La crema como tal, pues es una mezcla de componentes químicos, ¿sí? Que tiene diferentes mezclas diferentes que suman normalmente el 100%. Sí, es a la larga una mistura de ellas. Y yo lo que tratan de averiguar es qué condiciones de estas hacen que la viscosidad se conserve. O sea, que usted coge una cremita, por ejemplo, y no sea que vaya, coge la
unta la primera vez y después la dejó un poquito mal tapada y empezó allá a endurecerse la crema hasta que un momento pues no la puede volver a utilizar. De pronto a veces ni una tercera vez, por ejemplo, alguna vez ni segunda, ni tercera, ni cuarta vez, sino simplemente la crema se endurece. Entonces hay una condición que ellos miden, por ejemplo, que es la viscosidad. La otra que realmente se disminuya la arruga, que uno a veces cree que pues esto parece fantasía, además porque en la televisión normalmente las cremas que más se publicitan son las que menos funcionan. Y algo que pues uno se da cuenta ya que sí, esto funciona, se hacen experimentos con personas a las cuales se van viendo en el tiempo, que ahí hay una parte de dato temporal que normalmente se analiza con algo tipo longitudinal, de análisis de datos longitudinales, y se va viendo si a la persona efectivamente se le va disminuyendo. Hay medidas que ellos toman para ver que eso definitivamente vaya desapareciendo. No es que haya la magia ahí de desaparecer la arruga, ¿sí? Pero sí es algo que ellos de alguna manera han logrado hoy en día ir midiendo un poco mejor, haciendo de una forma un poquito más elaborada. Hay algo muy curioso, cuando yo inicié con ellos, hacían muchos análisis en Excel. Hoy en día ya hay algunos que se van a inclusive hasta el R, ¿sí? Que al comienzo les parecía un poco fuerte y hacen análisis de información, haciendo una parte muy interesante, el control de calidad de los productos que van haciendo, cómo los van fabricando y lógicamente el procesamiento que van haciendo en la duración en el tiempo, o sea que estos productos a la larga van haciendo algunos controles para que vean que siguen funcionando a lo largo del tiempo. Entonces es algo muy interesante ahí. Claro, hay muchos otros estudios en los cuales he participado, donde hay diferentes problemáticas y donde uno a la final también trabaja con una parte que pues hoy en día trabajo mucho, que es con el modelamiento de información. Aquí hay un origen muy interesante, que es el diseñar, o sea, el hacer un experimento de cero, que antes muchas entidades de estas no lo hacían. Simplemente iban, tomaban información y después, venga, vamos a analizar. Entonces, así controlarán muchas veces solamente un factor, porque no se planea bien el diseño. Hoy en día planean bien el diseño, algunas empresas muy bien de estas, y al final pueden controlar 3, 4, 5 o 6 factores al tiempo que están repercutiendo en la respuesta o respuestas que están viendo. Antes me encontraba esos experimentos en los libros. Hoy en día uno los hace y ve que funcionan, y además pues puede ayudarles a estas personas a solucionar grandes problemas. Ahorita hay uno con el cual estamos trabajando, que es con fármacos que se hacen para animales, ¿sí? Entonces, para la brucelosis y todo acá, aquí en Colombia se tiene una gran empresa que se llama Becol, que trabaja en esa parte, y digamos, no vaya el agregar el gran fármaco y algunos excipientes que para que a la vaquita no le, digamos, no le haga mal allá en el estómago. Esto también funciona para humanos. También para humanos, por ahí hay algunas entidades que aquí en Colombia lo hacen, y pues uno dice, "Bueno, esto es muy interesante, el poder colocar eso que uno ha hecho muchas veces en la teoría, sí, lo ha planteado, y poderlo lógicamente hacer en la vida real, para uno es algo que le hace ver que su profesión es, mm, digamos, muy aplicable, y le hace sentir cierto respiro y cierta agrado cuando uno logra hacer todo eso que está por allá en su teoría planteada en la realidad, y que funciona y que nos ayuda a solucionar problemas desde, bueno, a algunas chicas que les interesan las cremas, aunque hoy en día están los hombres que también nos interesan las cremitas, hasta problemas, por ejemplo, pues el de llegar a un fármaco que pues tiene un proceso de elaboración bastante grande. Ahorita nos hemos dado cuenta ahí con el COVID, que normalmente son procesos, igual para los animalitos es largo, no son de un año, sino a veces 2, 3 o 4 años. Ok, muy Así. interesante. Y ya pensando como en un impacto más amplio en la sociedad o en la academia en general, la actividad profesional que tú tienes en la universidad como profesor, investigador y consultor,
¿Cómo se podría resumir cuál es ese impacto sobre la sociedad o sobre la academia? Mm, Bueno, yo creo que en la sociedad hay una tarea muy bonita que alguna vez me la hizo valorar mucho mi madre. Cuando en algún momento pensé en quedarme en el exterior, gracias a una buena oferta que tenía de trabajo. Y ella me decía, mire, Oscar, usted le aporta mucho a la sociedad porque cambia realmente la vida de los estudiantes de alguna manera, aporta granitos de arena que hacen que cambien sus pensamientos y que también, si uno lo ve, hace un cambio real en la sociedad. Por ejemplo, nosotros en esta tarea tan bella que hacemos de la docencia, guiamos, enseñamos, damos conocimientos. A veces puede ser que le quede el 20 o el 30% de lo que damos, no sé si hasta menos, ¿sí? Y, y ese conocimiento que le damos, él lo adquiere, va, lo aplica y lo va reforzando, lo va madurando hasta que lo logra poner en funcionamiento cuando empieza a trabajar y de pronto hasta algunos años después de trabajar. Pero ese impacto en la sociedad, aparte de lo que aprende, es también en lo que le trae a su familia propia. O sea, su familia muy posiblemente cambia la visión. Mire, estudiar primero funciona, sirve. No tenemos que ser narcotraficante ni nada malo, sino podemos a través de una profesión tan bella como la estadística llegar a hacerles útil a la sociedad y además las otras personas que están en nuestro círculo pues pueden cambiar su pensamiento e ir hacia, hacia un camino de mejora de vidas yendo hacia el lado de la educación. Esto pues pasa en su entorno familiar y después en su entorno de amigos y esto es algo muy bueno porque nosotros aquí curiosamente sacamos chicos que están en clases muy bajas con condiciones de pobreza hasta a veces extrema que muchas veces, no sé si a usted les ha pasado, cuando uno pregunta, se van, por ejemplo, se vienen de Soacha hasta la universidad a pie y, y hoy tienen clase con uno a las 7 de la mañana. Eso, por ejemplo, es una cosa interesante. O sea, ese cambio en la sociedad. En la parte, digamos, de investigación, pues claro, con los resultados que uno muchas veces produce, a veces sí, hoy en día nos mide mucho por cuántas veces nos citan, cuántas veces no nos citan probablemente un trabajo, pero los trabajos tienen impacto desde diferente punto de vista. A veces no nos citan, ni siquiera porque las personas que nos citan es porque están en el mismo lado que nosotros, investigando, produciendo artículos y ellos nos citan, pero hay muchas personas que utilizan lo que escribimos. Por ejemplo, yo tengo un libro escrito en diseño experimental y hay algo muy curioso, se han conseguido copias piratas por todo lado. ¿Sí? Lo han logrado utilizar en muchos lugares aquí de Colombia, ciudades de Colombia, y también pues me he dado cuenta en otros países, aquí en Latinoamérica, hasta por allá alguna vez lo vi en España, que en una zona tenían como muchas personas el libro y yo dije, uy, esto es chévere. ¿Por qué? Porque a la final para eso es que uno escribe, hace la escritura, por ejemplo, de un libro o de sus artículos, para que mucha gente lo utilice, lo pueda poner en su vida real y en su trabajo diario y que pues esto les dé alguna utilidad. También eso lo deja uno muy satisfecho porque ve que su trabajo como que trasciende. ¿Sí? Trasciende no solamente con sus estudiantes, sino con todas estas personas que pueden hacer uso de los métodos que uno propone o de lo que uno hace para personas, por ejemplo, de una forma más sencilla a través de una conferencia, por ejemplo, que da en un congreso, en un simposio, y que pues puede tener la posibilidad de asistir ahí. Esto, por ejemplo, me he dado cuenta más que todo en un evento tan bonito que hacemos como el simposio de estadística, donde pues sí asiste personas que saben a veces mucho del tema, pero también hay personas que son, en este caso, profesores que están en ciudades más pequeñas y que tienen menor acceso a todo lo que hacemos, inclusive teniendo hoy en día el Internet ahí a la mano para todo el mundo, pues que estas personas tienen menos acceso a estos productos y van y lo comunican a sus estudiantes en ciudades más pequeñas y ahí pues va trascendiendo también el conocimiento.
eso es una parte de lo que más me agrada digamos, de la actividad que desempeño. Ok, Bien, muy interesante. sí, sí, muy chévere lo que nos cuentas, Oscar. Pues digamos que ahora nos gustaría que nos contaras digamos, en el tiempo de tu vida profesional, que nos contaras un momento que haya sido el más satisfactorio para ti a lo largo de tu trayectoria. Bueno, hay muchos, muchos bellos momentos, ¿sí? Digamos, yo nunca me imaginé haber estudiado tanto. O sea, eso era algo que nunca lo tenía de niño casi nunca me gustaba estudiar y no era que me fuera mal como estudiante, pero no era algo muy agradable. Yo siempre hasta soñaba volviendo al colegio y a la universidad y decía, no, esto no puede ser, todavía quedan vacaciones. eh, pero de esto le he encontrado muchos momentos agradables. Hay uno que es para mí el más agradable. Digamos, sé que hay muchos momentos de los que uno ha recorrido, que es cuando terminé el doctorado, digamos, cuando he hecho, sustenté la tesis doctoral, porque, digamos, fue algo que le di unas largas en diferentes momentos. Yo apliqué a diferentes universidades en el mundo. En Inglaterra me dieron inicialmente un cupo, en Canadá, de hecho el primero me lo dieron en Canadá antes de tenerme, apenas terminé básicamente el pregrado, tenía como un añito de experiencia, apliqué a una beca allá y a una universidad, que fue la Universidad de Quebec, y pues me dieron un cupo. Tenía una novia y en ese momento que me influyó un poco y también por ahí un concurso que hicieron en la universidad y me salieron como las dos cosas al tiempo y como que dije, no, ya esto, voy a más bien a quedarme trabajando en la universidad, pero y la novia también influenció mucho. Entonces, digamos que el más satisfactorio el haber terminado el doctorado, porque fue una tarea que la pospuse mucho tiempo, le puse muchos pretextos tal vez, o me ocupé mucho, que también fue algo que en algún momento me di cuenta, eh, que estaba tan ocupado con tantas actividades acá en Colombia, haciendo asesorías, dando mis clases, dirigiendo trabajos de pregrado, que en esa época pues eran casi unas tesis que tocaba sacar, maestrías, y esto pues de una y otra cosa ocupó también algunas actividades administrativas en la universidad que me quitaron demasiado tiempo y casi que no me dejan tiempo para otra cosa que no fuera el trabajo. Entonces el haberlo logrado fue una satisfacción, y también en los tiempos que la universidad me dio, pues digamos, le doy muchas gracias a ese tiempo que me dio la universidad, que también conté con el apoyo de muchos de ustedes, porque las tareas que yo no hacía en la universidad a ustedes les tocó hacerlas y, y eso pues es un gran respaldo que uno logra encontrar una entidad como la Universidad Nacional. Gracias, Oscar. Muy, muy chévere contarnos esta experiencia. Y que quisiéramos saber, al contrario, cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera profesional. Pues, bueno, difíciles han sucedido muchos. Creo que pues, súper difíciles no. Yo creo que la vida siempre le da a uno a esos no momentos tan agradables que le pasan ahí. Pero eh, precisamente iría un poco por el doctorado, porque fueron frustraciones que en algún momento tuve y que de verdad me dieron un poco fuerte. Yo comencé inicialmente el doctorado en Estados Unidos y allá pues yo cometí un error en su momento, que fue no irme con becas, sino irme con dinero en mi bolsillo. Allá una universidad anualmente cuesta bastante, ¿sí? Es un costo que yo por ejemplo lo comparo con Europa. Europa no pagaba como $150, creo que euros o algo así, y por un año.
En Estados Unidos pues, son del índole 32.000 para arriba, por ahí llegando a cifras de 60.000, $70.000 que puede costar un año y, de universidad. Y uno dice, pues esto es como duro. Para mí la parte dura fue cambiar a otro país, irme a estudiar a otro país, en este caso España, que era un país que pues no lo tenía tan en mis perspectivas. A mí me habían dado cupo, como antes les comenté, en Canadá, también había tenido un cupo en Newcastle, y pues esta fue en la Universidad de Florida, en Gainesville. Y digamos que pues a haberlo comenzado, haber tenido la oportunidad de tomar clases con algunos profesores que uno los ve en los libros y uno vaya cuando los ve y dice, estos son unos gurús en estos temas y tenerlos ahí de profesor de frente, por ejemplo, a George Casella, que pues casualmente durante mi doctorado, ya cuando estaba en España, él murió de un cáncer ahí en Gainesville y pues uno tenerlo ahí de profesor, tener a otro profesor por ahí, eh, profesor Goss, Mandalay Goss, y decir uno, pues mire, estos profesores con sus textos, con sus publicaciones, además lo que enseñan, la madurez que tienen en el conocimiento, que uno pues hasta hoy en día pues, la va adquiriendo después digamos, de este bagaje, de haber dado clases, de haber también puesto en práctica muchos de los conocimientos adquiridos con problemas reales, pues eso es un bagaje que pues ellos lo tenían, trabajaban muchas horas. Eso se me da cuenta allá en Gainesville. Para mí fue una frustración grandísima y pues alguna vez que me tocó comunicársela al director de departamento de la época, fue para mí algo muy, muy duro. Claro. Comprensible, sí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Oscar, y ya usted nos ha dado algunas pautas, nos ha dado unas pistas de personas que hayan influido en su vida profesional. Nos gustaría que nos dijera, nos contara, digamos, cuál ha sido, digamos, en esa vida profesional, quién lo ha influenciado, quiénes lo han influenciado, ya sea personas conocidas o no conocidas. Bueno, pues toda la vida creo que mi mamá fue la que me influenció por estudiar. Sí, ella eso mejor dicho, estudia y todos, casualmente todos mis hermanos hemos estudiado bastante. Tengo otros dos hermanos que también son doctores y bueno, digamos que ella nos influenció mucho, esa parte materna, digamos, en la influencia de estudiar. Y ya pues académicamente yo siempre le agradezco mucho a un profesor de matemáticas que tuve en el colegio, porque es yo cuando ingresé a la universidad siempre me di cuenta de todo eso que había hecho él. Casualmente me había enseñado a demostrar muy bien, tal vez lo tuve 3 años como profesor de matemáticas y me influenció muy bien en cómo aprender a demostrar, que es una cosa que nos cuesta normalmente a las personas cuando inclusive hacemos algo de matemáticas. ¿Cómo se Y llama él? José Gil. Sí, en un colegio y en un colegio público. Sí, que hoy en día en estos colegios ya, digamos, no existen con esas calidades. El colegio además era normalmente muy bueno, estamos casi siempre entre los 20 colegios mejores de todo el país. Digamos que ya a nivel de universidad, pues el profesor Leonardo Bautista, que fue uno de los que me influenció, mire, véngase para estadística. Y pues ya en la parte más, digamos, muy académica, el profesor Luis Alberto López, que también como persona, ser humano, digamos que me influenció demasiado. Me enamoró de un área que pues, yo en ningún momento la tenía en mi cabeza, que fue el área del diseño experimental, que
digamos, muy fuerte. Él, digamos, fue el que me dijo, mire, toca terminar esto de la carrera, pero también irse un poquito más allá, hacerse una maestría, algún doctorado y seguir por este lado de la investigación. Y fue el que de alguna manera tuve un buen contacto en el tiempo de graduación. Él fue mi director de tanto de pregrado como de doctorado. Además me dio diferentes cursos, pero en esa parte del pregrado y el posgrado que me fui a trabajar un tiempo fue el que me hizo retornar a la universidad. Fue muy rápido, que yo ya también en un tiempo que trabajé por fuera, netamente fuera de la universidad, digamos, cuando me gradué, y antes, sí, que ya trabajaba antes de graduarme, pues ya no me sentía tan bien en algún momento. Como siempre les digo a mis estudiantes hoy en día, no les pase lo de Homero Simpson, que cuando repiten muchas veces los trabajos, entonces empiezan a decir yes, 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 y se dan cuenta que eso es igual que poner un patico ahí, ¿sí? Entonces, que ya no están aprendiendo demasiado. Y cuando uno es joven, pues uno quiere estar aprendiendo. De pronto ya cuando uno forma familia y tiene algunas responsabilidades más, pues ya le toca restringirse un poquito y de pronto quedarse en un trabajo más estable. Pero, pero cuando uno es joven, uno quiere aprender. Por lo menos eso era lo que yo quería y veía que en algunas empresas de pronto uno se estancaba precisamente porque aprendía y pues sí, te podían pagar muy bien. En estadística le pagaba muy bien. Algo que también, pues yo no lo veo como duro, pero que sí me dio duro fue cuando quedé en la universidad como profesor y le pagaban a uno pues mucho menos de lo que se ganaba como profesional. Y decía uno, uy, sí será que me quedo. Pero digamos que el profesor Luis Alberto me influenció mucho en esa parte y también pues con sus trabajos y con su ejemplo, que era una persona de bastante sabiduría y también una persona con un muy buen recorrido académico que decía, mire, la idea, como siempre, es ojalá el alumno supere al maestro. O sea, y eso siempre me lo puso muchas veces en mi cabeza, en mis pensamientos. O sea, académicamente él. Ok. Qué bonito porque también fue nuestro colega hasta hace poco. Conocimos Sí. personalmente al profe. Sí, y una cosa muy curiosa fue que cuando yo fui director como somos, ese es un trabajo temporal, me tocó recibirle la carta de renuncia de la universidad y eso un Sí, poco triste para uno. Pero bueno, todos son ciclos. Sí, sí, correcto. Y finalmente quisiéramos saber cuál sería un mensaje corto o un consejo especial que le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la estadística o que están apenas empezando con esta carrera. bueno, pues que se enamoren de ella, que la conozcan. Mire, yo no la conocía y, y me fui enamorando de ella poco a poco. Fui aprendiendo de lo bonito, de hecho, muchas cosas bonitas que tiene, de cómo lo que uno hace en la práctica con datos tiene algún soporte teórico y cuando no lo tiene, pues uno le puede hacer ese soporte teórico que hace que otros científicos lo puedan utilizar, ¿sí? Lo puedan utilizar cuando se les presente el mismo problema o un problema parecido. Eso lo va uno aprendiendo con el tiempo, no muchas veces en el momento. A veces queremos que el profesor nos diga, mire, todo esto se aprende así de rápido y una vez ustedes ya lo pueden poner a la práctica, al mundo real. No, eso requiere cierta maduración. Confíen en ustedes, confíen en el conocimiento que van adquiriendo mire, uno estudia 4 o 5 años, en esos 4 o 5 años son 4 o 5 años que uno tiene de experiencia. Sí, experiencia que ninguna empresa se lo va a reconocer, pero aparentemente porque a uno le reconocen el título y el título ya es una experiencia que nos están reconociendo. Entonces, eso es una experiencia que la tienen, que les falta aprender muchas veces pues, de la otra área y es de esa otra área en la cual vamos a ejercer, porque pues vamos a poner eso que nos decía Fischer allá, el estadístico es el que piensa con la cabeza del otro. O sea, muchas veces nos toca entender
el otro área un poco, sin llegar a conocerla lógicamente a profundidad, para lograr explicar nuestros resultados y nuestros hallazgos. Entonces confíen en ustedes, crean, esta es un área que no es solamente que nos puede dar económicamente muchas satisfacciones, sino que también intelectualmente nos da muchas satisfacciones. Mire que los estadísticos normalmente, no solamente los profesores nos conservamos jóvenes, sino también los que hacen esta profesión. O sea, esta profesión, mire, no tenemos que no necesitamos de cremita ni nada, sino estudiar de esta profesión. Mire, es algo que nos da mucha tranquilidad y eso es muy bueno también algo de la profesión que uno debe destacar. Bien, Oscar. Pues queremos agradecerle por toda esta conversación, esta charla que ha sido bien interesante para nosotros, para los que nos escuchan, por haber aceptado esta invitación acá. Esperamos pues también que a las personas que ven estos videos les haya gustado y pues los esperaremos con un nuevo podcast. Y de nuevo, gracias, Oscar. No, gracias a ustedes por la invitación de nuevo y espero que pues vean el video y pues los que están comenzando se enamoren de esta área y los que continúan pues mire, tomen fuerzas que aquí se puede todavía aprender mucho, se puede hacer muchas cosas. El que no es investigador, tranquilo. Ahí el aplicar bien la estadística para mí siempre es también muy satisfactorio cuando uno lo hace bien. Muchas gracias, gracias por aceptar y por el tiempo dedicado. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.